me voy a permitir un comentario, y es que yo de mayor quiero ser Andrés. Pero no por nada, sino que parece que lo llevaba preparado, y os aseguro que yo estuve por la noche con él y preparado no estábamos haciendo esto. Con lo cual es digno de admiración, ¿eh? Digno de admiración. Dicho esto, continuamos y vamos con la siguiente mesa, que trata sobre los actores invisibles, funcionarios habilitados nacionales y judicatura en la gestión de los recursos humanos. Contamos con la coordinación de nuestra compañera Irache Picaza Añibarro, responsable de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Durango, y participan en la mesa Luis Ángel Garrido Bengoechea, presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, María del Pilar Ortega Jiménez, interventora general de la Diputación de León y presidenta del Consejo General de Cosital, Miren Josuna Urrutia Alonso, secretario general del Ayuntamiento de Santurchi, y José Antonio Camacho Olmedo, director coordinador de Alcaldía y Planificación de Almería. Os dejo con ellos. Bueno, Egunon, buenos días a todas y todos. Me vais a permitir un minuto, si se me oye, un minuto de publicidad de Anespal en euskera, porque creo que se lo merece. Gure lanien, normalean, itxasontzi bat eraman behar dugu itxaso sakarretatik. Eta orduan benetan, Anespal guretzat, itxasargi bada. Itxasargi bada, ze erreferentiatan jendie bada. Eta gainera, hori badekuz tresnak, badekuz txatak, badekuz gauzak, erramintak gure artien elkarbanatzeko. Eta benetan, ez basa hosia apuntauta, hemen gauzen, osien euskaldun apurrak apuntau zaiteze, ze benetan, hemen atalatzen da lana eta gainera batez lagunak egiten direz. Después de esta pequeña publicidad en euskera de Anespal, os hago una pregunta. ¿Qué os pareció cuando visteis este título de Actores Invisibles, Funcionarios de Habilitación Nacional y Judicatura en la Gestión de Recursos Humanos? ¿Invisibles? ¿Actores? No sé. Yo no puse el nombre, creo que lo puso aquí el señor presidente, con mala fe digo yo, pero creo que aquí José Antonio, que es de mi trinchera de Recursos Humanos, porque aquí hay diferentes trincheras, trinchera de Recursos Humanos, trinchera de Funcionarios de Habilitación Nacional, porque no tengo claro a veces si estamos en la misma trinchera o en diferentes, pero vamos a decir que estamos en diferentes. Y en el medio la judicatura, que es donde se suele estar. Pues... Porque efectivamente tenemos al presidente de la Sala de lo Contencioso, vamos, creo que invisible poco. Poco. Bueno, que yo he justo recibido sentencias, pero fueron de lo social, tranquilo. Bueno, José Antonio explica, porque dice aquí nuestro presidente que son invisibles aquí estos compañeros y compañeras. Lo primero que todo es, no son nada visibles, ya a todo el mundo, ¿no? Lo que pasa es que, como sabéis, en España somos un poco provocadores, nos gusta un poco provocar en el debate. ¿No se oye? Pues mira qué grito, ¿eh? Hola. ¿No? No. Arriba ni se ve. A ver, no soy yo... El tuyo sí, el tuyo sí. No soy yo, los de Recursos Humanos nos han puesto un reparo de intervención. Tal cual. ¿Están haciendo invisible? Sí. Inaudible, en realidad. Inaudible, más bien. Invisible, no, Sí. inaudible. Reparo suspensivo, Sí. en marcha. No, bueno, ya, No, mira, venga. ahora de mano. Perfecto, Ya, así... es que tiramos de cosas así, sí. Esto ya me parece un Improvisamos, derroche, improvisamos. tener incluso aquí otro segundo micrófono. Bueno, como podéis comprender, el nombre está puesto con todo el ánimo provocador, ¿no? Porque claro, aquí nos pasamos mucho tiempo hablando en el primer congreso, en el segundo, en el tercero, desde la óptica de recursos humanos, qué podemos hacer en recursos humanos. Y cuando ya todo lo de recursos humanos hemos decidido que es útil o inútil. Sí. Aquí. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Si no, gritaré más. Entonces, desde la... ¿Sí? Sí, ahora sí. Bueno, claro, nos pasamos todo el tiempo hablando desde la óptica de recursos humanos, qué podemos hacer con los instrumentos que nos dan otros u otras.
nuestro papá Estado, nuestra mamá comunidad autónoma. La comunidad autónoma suele ser un poquito más reacia, sobre todo en Andalucía, ha tardado un poquito. En el año 2023 por fin nos dio una ley de función pública, mientras tanto éramos solo papá Estado. Y nosotros que no tenemos capacidad normativa, salvo para hacer un reglamento, una ordenanza, un catálogo de puestos, una relación de puestos de trabajo, o hacer aquello tan bonito que dicen siempre las normas, quedan derogadas todas las normas, tal, en lo que se oponga contradiga. Y entonces nosotros, receptores humildes y sencillos de todo el plan normativo, del bloque normativo, decidimos aquello que podemos hacer y aplicar con nuestro mejor criterio, que muchas veces no es el criterio que la norma quería, pero claro, es que se está legislando muy mal. Y entonces muchas veces el propio legislador no nos dice ni la motivación, ni por qué quiere hacerlo, ni qué afecta. Bueno, tratamos de hacerlo. Claro, entonces, estar en este congreso y no hablar al final de aquellos que, por un lado, nos tenemos dentro de la organización, funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, que están desde hace muchísimo tiempo, ¿eh? Hace poco se celebraban los 100 años, pero bueno, 100 años desde el Estatuto Municipal del 24 y el Estatuto Provincial del 25, ¿no? de 1925. Pero bueno, son los herederos de los escribanos del Concejo, del secretario ese que en la Constitución de 1812 dijo que tenía que estar en todo el ayuntamiento, el artículo 320. Entonces, están siempre, y la justicia siempre ha estado también, ¿no? Y además tiene que estarlo. En un Estado de Derecho es imprescindible que haya alguien que cierre el sistema según el modelo kelseniano y que le dé un poco de coherencia a tantos actores trabajando y viviendo en este entorno. Y claro, nosotros como hermanos pequeños dentro de esa organización, a fin de cuentas somos los malos clásicos de la película, ¿no? los de personal, los de recursos humanos, los de régimen interior, pues todo nuestro sistema se sustenta sobre esa presencia de esos controles internos y externos que garantiza que finalmente el producto que hagamos tenga una cierta coherencia con el sistema. Bueno, este es el objetivo de nuestra mesa. Creo que tenemos muchas más personas que van a hablar, intervenir y serán más interesantes que lo que yo pueda decir y aportaros. Pero hace muy poquito leía un artículo de Arturo Pérez Reverte, que es, ya sabéis, un poquito también rompedor, y decía, oiga, para poder tener un buen oficio, hablaba de novelistas, no hablaba de nosotros, ya sabéis, los de personas a veces somos los cuentistas, más que los novelistas, pero bueno, decía, hace falta varias cuestiones, varias funciones, varios requisitos. Decía, primero, años de trabajo duro. Eso nos sobra en recursos humanos, años de trabajo duro, lo tenemos claro. Segundo, respeto de los clásicos, a los clásicos. Magnífico, lo tenemos y tenemos que conocerlo y hablarlo de ello, ¿no? Aquí tenemos a Miquel Gorriti, a Javier Cuenca, y nos tenemos muchos más, ¿no? Afortunadamente, a Rafa Jiménez Asensio, a Paco Longo, mi buen amigo Paco Longo, mucha gente que ha trabajado en recursos humanos y son figuras referencia en el entorno. Luego, oiga, aparte de respeto, hay que conocer a los maestros. Y tratamos de traer aquí en todos los congresos esos maestros, esas personas que nos pueden dar conocimiento desde el punto de vista de la teoría y de la práctica. Y luego ya lo último, es decir, bueno, y a su vez, si ya pueden crear algo, o al menos tratar de explicar de una manera novedosa, actualizada, algo que ya contaron algo. Bueno, pues este es un poco nuestro planteamiento a la hora de llevar a cabo esta visión. Yo creo que del ámbito de los recursos humanos nos necesitamos todos los que estamos en esta mesa con sus respectivas funciones, pero seguramente el bloque normativo que tenemos en España, el sistema normativo, el sistema organizativo institucional, nos favorece que haya una coherencia en nuestro trabajo. Y aunque todos le ponemos mucha buena fe, creo que el resultado no es precisamente el apetecible. Y solamente comentar un temilla, siempre nos olvidamos de los municipios pequeños. Hablamos aquí de lo que tenemos que hacer en nuestros departamentos de recursos humanos, maravillosos, de competencias profesionales, etcétera, pero es que hay secretarios, interventores perdidos en la geografía, prácticamente sin apoyo, y yo siempre le doy un apoyo nuestro mío, personalmente además conozco mucho, creo que hacen un esfuerzo tremendo para poder estar al día en sus parcelas y, por desgracia, muchas diputaciones provinciales se olvidan de su papel. Luego yo, si queréis, yo como no hago muchos amigos en mi camino, pues ya hablamos. Bueno, pues hablando de amigos, cuando hicimos la primera reunión para preparar esta ponencia, creo que por esta parte izquierda se nos dijo que los responsables de personal éramos imaginativos. Y yo dije que éramos posibilistas. No sé, la réplica o la conversación que siguió a eso, si lo queréis reproducir o si ya queréis hablar de vuestro libro. Empiezo. Bueno, pues en mi opinión, nosotros y nuestra figura debe ser colaborativa y nosotros estamos para colaborar. Pero evidentemente cuando leemos una novela imaginativa, decimos, bueno,
para la calle fenomenal, pero sustento el justo. Entonces, nuestra figura y nuestro ánimo siempre es de colaborar con que salgan bien los procesos, colaborar con que luego no haya sentencias contrarias a nuestros procesos. Luego comentaremos una de las situaciones que van a mesa de negociación y de repente los sindicatos mayoritarios, siempre son ERNE, no sabemos cómo ni por qué, es el sindicato de la policía, y el resto, en nuestro caso, pues sacan cuestiones, incidentales o no, que de repente te llegan a la mesa y dices, pero ¿cómo habéis podido aprobar esto? Un salario mínimo interprofesional, digo, bueno, imaginar sí, pero ya más que el legislador. O sea, tenéis una capacidad tremenda. Entonces, quiero decir, nosotros estamos, y eso lo entendemos todos, para colaborar, para intentar que todo lo que se haga con seguridad y con garantía jurídica. Porque al final luego los resultados de no tener esa solvencia o no tener ese respaldo, los pagamos todos. No solamente lo paga el ayuntamiento, también lo pagamos los propios trabajadores y sobre todo el jefe de recursos humanos, que lo comentamos también, ese opositor de buena fe del que empiezan a hablar porque sabemos que hemos tenido procesos en los que ha habido pequeñas discusiones, sino grandes discusiones sobre qué se podía hacer, cómo se podía hacer y hasta dónde se podía hacer. Cuando estamos viendo ya situaciones de cómo ejecuto sentencias, nosotros tenemos alguna de ellas respecto a la bolsa de interinos de Gobierno vasco, que sí que tenemos una sentencia que si bien casa un poco, en apelación estima un poco a las peticiones de Gobierno vasco, reconoce que esa bolsa no tenía la suficiente solvencia o no estaba lo suficientemente bien fundamentada, porque para nosotros selección y provisión es diferente, porque en la provisión está el euskera, en la selección, en nuestro cuerpo por lo menos no debe estar. Y entonces ahora tenemos el problema de la ejecución de la sentencia. Ejecución de la sentencia que tiene el Gobierno vasco encima de la mesa y que nosotros como colectivo deberemos instar y deberemos buscar y proveer, pero eso mismo nos va a pasar en una entidad local. Si ahora mismo se nos cae un proceso de consolidación, vamos a tener de verdad muchísimos problemas. Ayer mismamente estuve en una otra jornada de jurisdicción contenciosa administrativa y estaba una persona de la Asesoría Jurídica de Madrid, decía que ellos cuando tenían problemas, es decir, cuando en un contencioso anulaban el resultado del proceso, se veían abocados a nombrar a quien el juzgado entendía o a quien tras el proceso validado por el juzgado entendía que debía ser el candidato idóneo para ser seleccionado como tal, pero que al otro, a esa persona que en teoría estaba o que creía de buena fe que tenía una plaza en propiedad, que era funcionario de carrera, volvía a ser interino y volvía a ser interino y el problema estaba ahí, que se le nombraba casi directamente. Igual no estaba en ninguna bolsa, pero es que decían, no podíamos enviar a la calle a esa persona de buena fe. Entonces, quiero decir, la seguridad jurídica, la garantía en los procesos es algo que tenemos que buscar todos. Y a veces las soluciones imaginativas deben ser muy imaginativas, pero respaldadas por más de una persona o por dos. Quiero decir, todos estamos para colaborar. Para mí las RPT sí son un planteamiento a futuro, sí tienen planificación estratégica y sí es importante la visión del interventor, sí es importante el control del interventor y sobre todo también es importante que confluyan muchos intereses, no solamente el puntual, que a veces responden a intereses puntuales y no responden a intereses estratégicos. Es el planeamiento estratégico el que nos debe dar la visión de a dónde vamos, pero con una solvencia. No vamos a resolver con una situación imaginativa un problema puntual. Eso es lo que entiendo. Bueno, Pilar, vas a seguir en la línea, o sea, con lo cual ya, o sea, pongo aquí, o sea, un erizo. Ahora yo tampoco, yo sí las hablo. concertinas. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Nespal por habernos dado voz también en este tema de recursos humanos, porque como dice mi compañera Irache, evidentemente, Josune, perdón, sí. Los funcionarios con habilitación estamos en los ayuntamientos para ayudar a que la gestión vaya por ese camino legal y seguro. O sea, nuestras funciones están en ese marco, pero precisamente en ese marco. O sea, quiero decir que, haciendo ahora más hacia el ámbito de intervención que es el mío, nosotros tenemos un ejercicio de funciones reservadas en el que, por una parte, tenemos unas funciones, pero por otra parte tenemos unas responsabilidades. Somos los únicos funcionarios a los que la Ley de Haciendas Locales nos hace corresponsables con el político, que decide si no le hemos dicho
que lo que está haciendo no va por buen camino. ¿Qué quiere decir eso? Pues que evidentemente tenemos el reparo del que ya se ha hablado en nuestra mano, pero no es un reparo para finalizar el expediente, es un reparo para poner sobre la mesa y para reflexionar. Estamos por el buen camino, hay que seguir así. O sea, el proceso de discrepancia que está previsto en la ley y que es lo que tiene que venir después del reparo, ese no se utiliza. Esto si al interventor le gusta bien y si no, pues lo quitamos de medio. Y no es así. O sea, hay que ver los reparos como una oportunidad para reflexionar más profundamente el expediente y que si estamos muy convencidos con ello, informe de discrepancia y para adelante. O sea, los interventores no siempre tenemos que tener la razón. El ordenamiento jurídico está construido de esa manera, para hacer reflexionar a la gestión. El expediente se para, pero no se anula en nuestra mesa, sino que damos oportunidad a que nos lleve la contraria. O sea, lo que no puede darse intervención es como, si no nos dice intervención nada, seguro que está bien. No, porque los interventores tampoco sabemos de todo y a veces las cosas cuelan y no pusimos el reparo y estaban mal, ¿vale? Entonces, la responsabilidad de ese expediente queda en la gestión. Cuanto antes la gestión de recursos humanos o la contractual o la de subvenciones se aborde desde un punto de vista responsable, antes podremos salir los interventores, que tenemos dos tipos de funciones. Tenemos la función interventora a la que está asociada el reparo y el control financiero, que es ese de revisar la entidad desde un punto de vista de eficiencia, ver si realmente esta RPT que tenemos tiene todos los puestos o no los tiene, ver qué servicios a lo mejor están infradotados de personal o no tiene personal administrativo o no pueden llevar adelante unas funciones, o vemos que hay un atasco en las facturas de un servicio y descubres que es porque tienen 500 facturas y solo hay una persona. Quiero decir que ese otro tipo de actuaciones, que yo creo que son muchísimo más beneficiosas para una entidad, que es el control financiero, claro, a ver, la vida tiene las horas que tiene y aunque seamos habilitados, pues no las multiplicamos. Entonces, si estamos ahí centrados en la función interventora, en que el expediente no cumple, en ver los requisitos, pues claro, tenemos poco tiempo para la otra, que yo creo que es la que realmente aporta. Bueno, yo estoy de acuerdo, o sea, que evidentemente tenemos que cohabitar y además a ser posible en un clima de confianza o de decir, oye, mira, oye, ha pasado esto o sea, o tomarnos el café juntos. O sea, yo al menos cuando mejor he vivido es cuando he tomado junto el café con los habilitados nacionales. Pero a veces, pues mira, a mí que le dije que le iba a citar hoy, le voy a citar. Miquel hablaba del desempeño contextual y precisamente ellas hablan pues, de un desempeño contextual muy bueno, o sea, de colaborativo, o sea, aquí facilitador, o sea, colaboración. Pero luego Miquel habló de la tríada, de la psicopatía, la paranoia y el narcisismo. Bueno, digo yo que esto de la evaluación de desempeño se aplica a todos los puestos y puede que en las funciones de habilitación nacional también pueden haber ese tipo de perfiles. No lo estoy afirmando, yo lo estoy diciendo que digo yo que porcentualmente tocará. Entonces, en esos casos, o sea, la vida se hace un poco difícil. Difícil porque es, o sea, aquí te pillo, aquí te mato, a ver lo que me va a caer. Claro, lo que pasa es que yo creo que cuando es evidente que en la habilitación, en la función pública, en los empleados de banca, o sea, somos un producto de la sociedad y tenemos porcentualmente todos los perfiles que hay en la sociedad. Entonces, es evidente que cuando te cae un habilitado con esos perfiles, te hace sufrir. O sea, vamos a ponerlo plano sobre la mesa, te hace sufrir. Pero precisamente por eso hay que conocer bien hasta dónde llega nuestro trabajo. O sea, quiero decir que los reparos no anulan los expedientes, solo los frenan hasta que tú discrepas y hay incluso la Ley de Haciendas Locales, después de la reforma del Arsal, te permite pedir opinión como una segunda opinión a tu órgano de tutela, ¿vale? Si tú tienes un informe, una propuesta, un reparo del interventor, añades tu informe de discrepancia y el órgano que tiene que decidir, el presidente o el pleno, no está muy seguro de cuál de las dos alternativas, ¿vale?, sería la adecuada, puede pedir una segunda opinión al médico
puede ir al órgano de tutela y decir, así tengo mi expediente, yo voy por aquí, intervención va por allá, dime si puedo seguir adelante como yo lo estoy planteando. O sea, lo que tenemos que hacer cuando nos toca una persona con la que es difícil trabajar y a lo mejor el plano de la colaboración pues puede descartarse, es conocer muy bien técnicamente cómo tiene que trabajar esa persona para ponerlo en su lugar, por así decirlo, para decir, tú es que no puedes llegar más que hasta aquí. ¿Vale? Y a partir de ahí, claro, hay que construir la gestión porque la gestión de recursos humanos no se para. Sí, claro, nosotros vivimos, o sea, mira, antes de eso voy a decir una cosa, o sea, aquí tenemos empresas también de software de recursos humanos y yo les diría que desde luego que los gestores de expedientes, por favor, o sea, cuando le den a la opción de rechazar, tanto a la Secretaría como a la intervención, que le obliguen a hacer un informe o al menos a poner una línea. Porque esto de dar el botón y aparezca solo rechazado, que es lo que me pasa a mí, o sea, es bastante Sí, pues agobiante. Eso. Vamos a dejarlo en eso. Eso lo dejamos ahí de nota. Sí. Hay de todo, sí, no, sí. De recursos humanos. Claro, claro. Y también en una gestión de recursos humanos no profesionalizada. También en la selección de los recursos humanos, cuando no se profesionaliza, te puedes encontrar, desde nuestro punto de vista, propuestas que dicen, siempre me lo paran. Bueno, pues igual hay que autocuestionarse qué se plantea. Quiero decir, generalmente a propuestas solventes siempre cabe lo que ha planteado Pilar. Es decir, cabe un informe del interventor o una opinión del interventor que puede tener un mejor criterio jurídico, que es lo que ella plantea. Dice, bueno, igual ese órgano de tutela tiene otro criterio también sustentado, pero es otro criterio jurídico. Con esto insisto en que no somos nosotros los... Como has hablado, citando a Gorriti, que también hay gestores de recursos. Gestores de recursos. La triada. También hay triadas en gestión de recursos humanos. Quiero decir, evidentemente lo que vamos a intentar es pensar en una organización normal y que funcione bien. No te rechazarán un expediente porque sí. Es cierto que igual tú no sabes el motivo y quizás hay que articular esos medios de comunicación, pero no suelen ser, entiendo yo, aleatorios. Y si lo son, ahí hay un problema, pero es un problema de la persona, no es tanto del puesto, que ocupa un puesto que en este caso puede ser estratégico. Y lo mismo podría decir la persona que está en un puesto de habilitado, si continuamente le están presentando propuestas, dices que no tienen sustento. Es que esta persona y este puesto debería ser más profesionalizado, porque la gestión de recursos humanos es una de las más complicadas. Y con lo que estoy completamente de acuerdo con Víctor Almonacid, que ha dicho antes, de la que yo no quiero estar nunca ahí. Es decir, ¿cuál es el puesto que nunca quieres? Yo, el de jefe de recursos humanos, en absoluto. ¿Por qué? Porque es el que dice que no, o el que debe decir que no cuando está motivado y respaldado. Pues esa función la tenemos nosotros en muchos supuestos. Bueno, pues para no meternos de nuevo con la tríada, vamos a ya pasar a la judicatura y porque me pidió hablar en último lugar, o sea, y para hablar de su libro. Era por escuchar un poco, ¿no? Bueno, voy a comentar, Ana, dos cositas, porque, bueno, aquí el protagonismo yo creo que es entre habilitación y recursos humanos, pero sí voy a contar dos cositas. Una, la primera, la más interesante, la segunda puede ser más sutil, pero va a ser un poquitín más aburrida, pero va a ser muy corto, ¿eh? No hay problema. Estoy oyendo aquí hablar mucho de relaciones de puestos de trabajo, todo esto, en fin, nos llega también a los tribunales y tal, pero esto es muy antiguo y hay que hacerlas muy bien, porque si las haces muy bien, pues todo el mundo está muy contento. Creo que fue en el alcalde de Zalamea, si no recuerdo mal, donde el recaudador de impuestos va a ver al alcalde, de los impuestos locales, del ayuntamiento, y le dice, señor alcalde, ¿verdad que yo cuando voy a cobrar los impuestos municipales soy como si fuera su propia persona, igual que si fuera usted con sus mismas funciones, igual que si fuera el propio alcalde? Dice, sí, por supuesto. Dice, pues que sepa que don Gil, cuando le fui a cobrar un impuesto, me ha dado una torta en la cara. Dice el alcalde, pues allí me las den todas. Esa relación de puestos de trabajo está hecha perfecta. La alcaldía está contenta, quizá el que recibió la torta no tanto. Bueno, o sea que veis que esto es antiguo, no de ahora. Bueno, bromas aparte, el problema que tenemos en el ámbito judicial, yo creo que es que los recursos nos suelen llegar
individualizadamente. El funcionario que protesta por no sé qué, el colectivo por no sé cuál. Claro, y no tienes muchas veces una visión de conjunto. Y entonces a lo mejor luego son cosas que yo puedo reconocer que en algunos casos pueden dar otros problemas de gestión dentro de las administraciones locales, porque tú dices, bueno, en este asunto hay que estimarlo y dar no sé qué. Claro, y a lo mejor te desbarata una relación de puestos en otros puestos o en otras circunstancias. Claro, yo pediría también que esas problemáticas nos lleguen, porque claro, tened en cuenta que salvo ayuntamientos muy grandes que tienen sus servicios jurídicos y que, bueno, más o menos si hablan con ellos, esta es otra, si se hablan entre sí, pues a lo mejor puede que te planteen el problema general y decir, oiga, tengo cuidado que si quita aquí esta piedra igual se me cae el edificio. En muchos no, incluso en abogados externos, que ahí yo no sé si se hablarán algo aparte de para pasar la factura correspondiente, pero bueno, pues claro, ¿qué hacen? Pues defienden como pueden, según ven allí el expediente o algún informito o lo que sea, pues el asunto. Claro, si el asunto se gana por parte de la administración local, pues vale, y si se pierde, pues a lo mejor no pasa nada, o a lo mejor pasan muchas cosas. Quiero decir con esto que, hombre, sí, nosotros vemos la patología, pero vemos el caso, no vemos el conjunto de ese colectivo, de esa administración o lo que sea. Y a veces ya nos ha pasado de dar algo, yo qué sé, a un bombero conductor y que te aparezcan, pues ala, todos los de Euskadi por allí, con no sé qué problemas con los bomberos conductores, claro. Entonces, bueno, es una forma de... Bueno, es un caso que ha pasado, ¿eh? Entonces, claro, lo que trato de ir a parar es, bueno, nosotros, hombre, estaría bien tener la visión general, es decir, que se hablara con los servicios jurídicos alguna vez. Y dos, que esta tampoco es otra. En realidad lo que más exigimos es una cosa, fijaos bien que parece una tontería, pero al final en un tribunal lo que más se acaba exigiendo, porque además es lo más práctico, y si lo hacéis así, la verdad es que el recurrente lo tiene muy mal, es que haya una buena motivación de las resoluciones que se adopten, que estén respaldadas por buenos informes. Y disculpadme, si eso es así, hay más del 90% de que el asunto no prospere. En cuanto a aquello flojea, faltan informes, el acto administrativo es casi ordeno y mando y en 4 líneas, o los informes son muy deficientes, pues ahí las posibilidades de perder, francamente, son muy grandes. Entonces, como cuestión general, hombre, plantearnos el problema, vamos, como cuestión así resumida, eso, plantearnos el problema general, si es posible, porque a lo mejor metemos la pata dando una cosa y generando problemas por otro lado, por lo menos saberlo y saber que si eso es así, pues mira, a lo mejor tiene razón el recurrente, pero ya sabemos lo que va a pasar. Y dos, eso, mucha motivación, ¿eh? Esa ahora mismo es la clave, además el Supremo últimamente está sacando un principio muy bueno, porque mira, yo cuando me pasé a la jurisdicción contenciosa parecía que había muchas leyes y muchas normas, una cosa, pero bueno, no, aquí se aplican principios más que nadie, más que la civil, más que nadie, no, no es broma, y el Supremo el que más. Y ahora ha sacado un principio que me gusta mucho, porque vale para todo, y vamos, yo ya lo empiezo a usar porque me parece fantástico. No digo para la administración local, para todas, que es el principio de buena administración, es una cosa extraordinaria. Entonces, claro, si no queréis que os digan, bueno, este asunto no estaba muy claro, pero por el principio de buena administración lo vamos a estimar. Hombre, no, si está bien motivado la resolución y si tiene un buen informe, es difícil que os digan que por aplicación de ese principio se va a estimar un recurso. Lo digo así como un poco sugerencia, porque ahora está empezando a ponerse de moda. Y ya sabéis que cuando en el derecho, porque el derecho es todo lenguaje, oye, a alguien se le ocurre una palabra, una frase así ingeniosa, oye, la cogemos con una gran afición y la usamos pues todo lo que podemos. Así que bueno, aunque lo de alcalde Zalamea yo creo que era más divertido, quizá esto último igual os ha servido para algo. Y bueno, y que sigan los de la mesa a ver si se pegan entre ellos un poquitín más, que les veo un poco fríos, ¿no? Entre unos y otros. A ver si empieza ya un poquitín el combate. Muchas gracias. Bueno, es que claro, o sea, bueno, el combate, o sea, yo cuando estuve el otro día, ayer comiendo con unos compañeros, la verdad es que si eso se lo hubiera comentado aquí, estaríais efectivamente, o sea, estaríamos peleando, pero bien, pero es que no están grabando, ese es el problema. Entonces que sea en plan florentino, todo muy fino. No sé, teníamos muy muchos sutil. temas para tocar, o sea, no sé, elegir alguno. La carrera profesional, por ejemplo. No, de eso ya has hablado. Sí, Sí. pero ya, y los de intervención han dicho que sí. No soy un interventor, no soy Claro, un interventor claro. por aquí. porque puede ser uno de los temas a lo mejor donde más discrepancia puede haber. ¿Cómo se enfoca para que intervención te diga que
que no estás tocando la masa, claro, Pues claro. creo que la masa salarial se toca. Pero, Un poquitín, pero ¿no? Un poco. yo voy a ser del grupo que defiende que tiene que ser posible. Ya sabemos que hay un grupo de sentencias en Alicante, en la zona de la costa mediterránea, donde precisamente están obligando a los ayuntamientos a que adopten esos acuerdos de carrera horizontal. A ver, entiendo que una cosa es el puesto y otra cosa pueden ser los complementos que tienen que ir con la persona, con el desempeño, son complementos subjetivos. Cuando nosotros estamos hablando de nuestra masa, no estamos incorporando ahí si la gente cumple o no cumple trienios, o que son complementos subjetivos. Entonces, claro, si yo defino una carrera profesional evidentemente bien definida, claro, aquí estamos en el ámbito de cómo motivamos, que no sea una cosa de mero transcurso del tiempo, que aquí no haya nada que hacer, que haya una valoración de desempeño, o sea, hay mucho trabajo en los departamentos de recursos humanos que a lo mejor también les pasa un poco como a la intervención, que como tenemos tanto expediente individual, tanta contratación, tanta demanda individual, te quita el tiempo para planificar y decir, es que lo que le hace falta a mi entidad es una valoración de desempeño y la tengo que poner sí o sí. Y esto me exige pensar, parar, mirar. Claro, si nosotros tenemos todos los pilares en los que vamos a asentar bien esa carrera profesional y realmente la definimos como un tema subjetivo en el que la persona pueda demostrar que realmente puede ir a esos 3, 5, 4 niveles o los que quiera que sean, claro, yo no veo el problema presupuestario. Claro, si lo que hacemos es, no, esto va a ser como un complemento de puesto, como si fuera otro específico, como el específico B, y esto le toca a cualquiera, pues al final no estamos haciendo, o sea, estamos haciendo como en las RPTs esas en las que hay una productividad que no es productiva. Eso, te iba a decir, Eso únelo con es. la productividad. Como esas RPTs en las que hay una productividad que no es productiva. Claro. Es una productividad que se devenga todos los meses y fija y periódica. Pues entonces, ¿qué estamos haciendo? No es un complemento de persona, es de puesto. ¿Vale? Yo creo que si las cosas están bien encajadas, sí es posible la carrera profesional, porque evidentemente ahí está en la normativa, y a nuestros funcionarios hay que incentivarlos de alguna forma a trabajar, porque eso es lo que queremos todos, o sea, que los servicios públicos funcionen bien y que se vaya generando valor. Esa es mi visión, que es posible. Y añado ahora ya, como parte de mi libro, que hay que tener en cuenta que el régimen de los funcionarios con habilitación en los entes locales tiene que verse de alguna forma estudiado separado del resto de los funcionarios que existan en la entidad local. ¿Por qué? Pues porque nosotros nos movemos. Entonces, si nosotros diseñamos un sistema de carrera horizontal en el que no valoramos a personas que puedan entrar posteriormente a haberlo establecido y haberlo puesto en marcha, o sea, imagínate, el secretario de tu corporación se jubila. ¿Quién va a venir a esa corporación? Y él se jubila con el máximo. Claro, ¿quién va a venir ahora a hacer de secretario de esa corporación si pierde lo que tenga en otra? Y tiene que empezar desde el minuto 1 de la carrera horizontal. Entonces, también hay que prever que los puestos con habilitación o sea, es que lo llevamos en nuestro ADN, nos movemos. Entonces, determinadas cuestiones también de nuestro régimen hay que valorarlas cuando se define el régimen de carrera profesional, esos reglamentos, esas bases, esas normas. Creo que el señor Garrido tenía que decir algo sobre la habilitación y esto de que se mueven. Estoy controlándome. Yo soy el posibilista, ¿no? A ver, has comentado que es verdad que viene la ley lo de los reparos, ¿vale? Ha sido un reparo y a ese informe que ha elaborado el jefe del departamento, dando por hecho que está vigente todavía el 172 y 175 del ROF, que en alguna gente, bueno, tiene sus dudas, ¿no? De que pudiera existir. Elabora la propuesta, se va a intervención, y en intervención, tortazo. No puede ser. Y entonces en el expediente ya constando informes. Ya, sí, estoy de acuerdo. La narración es perfecta desde el punto de vista del sistema, ¿no? Pero claro, el sistema, yo voy a poner en duda el sistema. ¿Por qué? Porque claro, el procedimiento que ha podido ser trabajado, incluso el contenido del instrumento, la RPT, lo que sea, en el expediente constan al final el informe del jefe del departamento correspondiente, el que fuera, más el informe de intervención que hace su reparo. ¿Cómo dice la ley que resolvemos el reparo? Pues lo has comentado, el alcalde, la alcaldesa y el pleno, según el supuesto que sea, sobre la base de esos dos informes, resuelve y decide qué lleva, cuál prospera.
¿Cuál de los dos expedientes el que prospera? Claro, ahora hay que ponerse en el contexto de nuestras entidades locales. ¿Qué alcalde quiere resolver una discrepancia entre intervención y recursos humanos? Pero ¿qué alcalde quiere llevar al Pleno que sea el Pleno el que resuelva esa discrepancia? Pues resulta que sí, desde el punto de vista del procedimiento existe, está y se cumple, pero es muy excepcional. De hecho, os digo más, en nuestro caso en Almería, que vivimos allí en aquella esquina de abajo donde hay un desierto, no se ha llevado nunca, nunca, 32 años llevo allí, nunca. ¿Ha habido discrepancia entre uno y otro? Por supuesto. ¿Quién ha ganado la pelea? Intervención. No, porque al final resulta que el sistema pivota sobre personas. Ah, Es que el si tú sistema crees pivota en un sobre personas. expediente, si tú El crees pro- en un expediente, Ya, discrepas. Pero mira, el problema es que el sistema pivota sobre la opinión de alguien. No. Y sin embargo, el Estado, y aquí yo ya critico a alguien que tendría que ser otro actor invisible que no tenemos, bueno, que no sé si es el Estado o la comunidad autónoma ya, me estoy perdiendo un poco, pues el que sea, no fija unos criterios que sean compartidos, evidentemente hay circunstancias del caso, del expediente, lo sabemos, pero no fija unos criterios globales que puedan ser más o menos de aplicación. Lo hemos sufrido, los que Yo hemos no. trabajado ahora en proyectos europeos, los Next Generation y demás, Ujú. teníamos reuniones, por ejemplo, para ver cómo íbamos en cada proyecto, que eran casi un diván, eran reuniones de diván, donde hablábamos y decíamos, bueno, ¿y a ti cómo te va? Y la norma la sabemos, la ha aprobado el Estado, la ha aprobado la comunidad autónoma, pero ¿y tú cómo vas? No, yo bien, bueno, fenómeno, oye, enhorabuena. Entonces hablábamos casi de personas. Entonces, creo que hay un problema de enfoque del sistema. Creo que el sistema hace un siglo, en el 1924, en 1925, tenía lógica tal y como era. Probablemente era de lo más avanzado que había. Pero pasado un siglo, existiendo estas formas de comunicación que tenemos, la posibilidad incluso de que ese expediente que nunca salía de la casa consistorial, oye, que lo podemos llevar en el bolsillo, aquí puedo llevar el expediente. Tendría que haber quizá otras formas de colaboración y probablemente en la Administración General del Estado, la comunidad autónoma, según le toque las competencias, debería fijar criterios más comunes o compartidos. Me da cierto yuyu ahora qué va a ocurrir con el famoso tema de la inteligencia artificial. Es que vamos a ver, no hemos llegado ni a la administración electrónica, mucho. No hemos llegado ni a la administración digital, mucho. Y ya vamos a dar el paso, nos vamos a poner ahora que un programa nos diga lo que hace, lo que no hace. Pues que me parece que una cosa es experimentar y otra cosa ya es este juego que hacemos de palabras, de conceptos nuevos, que yo creo que nuestras administraciones no están preparadas. Entonces, yo no critico vuestra labor como cuerpo, que entiendo que yo no soy cuerpo, bueno, pero habilitados nacionales, ¿no? Pero lo entiendo como colectivo. Pero creo que el sistema adolece de una normativa, en muchos casos anacrónica, y en ocasiones ya ineficaz, porque tendría que tener otro enfoque más colaborativo desde el punto de vista del desarrollo del expediente. Y sé que eso es una opinión mía totalmente personal, Exactamente. pero desde el punto de vista de... Yo, si me deja, de- si me de- deja de Irache sufridor. contestarte en 2 minutos, vamos, yo no creo que sea anacrónico, sino que va en la línea de lo que ha dicho el señor magistrado, de la motivación reforzada. O sea, cuando tú has hecho una propuesta que un órgano que es externo a tu departamento, y es que está en el refranero español, no es anacronía, es que 2 ojos ven más que uno. Entonces, el siguiente dice, pues por aquí vas mal, creo yo. Y entonces dices, ay, si me ha dicho el interventor que voy mal, ya esto está fatal. No, lo único que te dice es que esto tiene muy mala pinta, pero entonces lo que hay que hacer es coger ese expediente, revisarlo, revisar esos reparos, y si tú crees en él, mira, ha pasado en mi administración con los NES. Nosotros tenemos el acuerdo de limitada en el que no está que tú hayas hecho Minerva, no está. ¿Vale? El interventor puso un reparo por no haber hecho Minerva, porque ya sabéis que al principio faltaban muchos códigos, no se podía llevar adelante, y puso un reparo. Se extralimitó. Y yo dije, haced un informe de discrepancia, eso no está en el acuerdo, lo tenéis ganado, internamente ganado. No quisieron. La gestión también muchas veces es muy cobarde, si me permitís, con todo el cariño, no seguir adelante los expedientes que cree firmemente que tiene bien tramitados, que no le van a generar consecuencias, que, como ha comentado el magistrado, si tú tienes ahí una motivación reforzada, porque has hecho 2 informes, porque has valorado 2 veces, porque has buscado más doctrina, porque dices, bueno, pues puede ser, a ver, sin desautorizar, para poder mantenernos en ese ámbito de la colaboración, no decir, es que el interventor no tiene ni idea. No, sino diciendo, este puede ser una interpretación, pero yo creo que la mía es la correcta. Y para adelante vamos, Y si ese pleno no se atreve
o si ese órgano unipersonal, si ese alcalde no se atreve, entre comillas, para eso en 2013 se introdujo la segunda opinión de la tutela. Si la tutela es de la misma opinión que tú, pues el interventor también recibe esos baños de sitio, de piénsatelo 2 veces o trabaja bien técnicamente, porque a lo mejor también tenemos un problema de origen. Hay que distinguir muy bien lo que es función interventora de lo que es control financiero. Si no vamos a tocar el presupuesto, si no hay actos de ejecución presupuestaria, si no hay aprobación, si no hay compromiso, si no lo tocamos, ¿vale?, no estamos en el ámbito de la función interventora, estamos en el de control financiero. Y eso no son reparos, eso son recomendaciones que no paralizan el expediente, ¿vale? Entonces, claro, a veces los propios compañeros no saben muy bien distinguir una cosa de otra y nosotros les pasamos una propuesta que creemos que tienen que informar, pero no la encontramos en ninguna norma que tengan que informar. ¿Por qué informamos las modificaciones de RPT? ¿Puede ser porque algún interventor lo exige? No, o sea, informaremos la modificación de plantilla. Si la cosa va simultánea, ¿vale?, si hacéis el acuerdo, que muchas veces es que nos tiramos al pie nosotros solos los tiros. Claro, si hacemos los acuerdos simultáneos, te hará falta la plantilla y entonces la modificación de plantilla la tendremos que informar. Pero si yo solo quiero tocar mi RPT, que es un instrumento de planificación, ¿por qué pasa eso por intervención? ¿Qué necesidad? Por secretaría. Sí. Modificación de RPT, secretaría. Pero la diferencia que, o sea, muchas veces el coco nuestro es, ay, ¿qué intervención me va a poner un reparo? Claro, pues ten muy claro cuándo tienes que pasar un expediente por intervención, porque así no tendrás ese reparo. Lo que pasa es que quieres, esto es como, te quiero, pero no te quiero. Tú quieres pasar el expediente por intervención y que intervención te diga que está muy bien. Si me pregunta a mí directamente, no. No. Pues no lo mandes, Si me pregunta a claro, mí, no lo mandes. A ver, Es si como una pregunta teórica, es como una forma de seguramente habrá, compartir, pero de no en mi compartir, caso, de compartir trato de cumplir el responsabilidades. procedimiento como está. Claro, dices, ay, no me fío mucho de mí, se lo voy a pasar, a ver si me dice que sí, y entre los dos tenemos la responsabilidad. No, la gestión tiene que ser responsable, todos tenemos nuestro específico y el sistema COSO está asentado sobre una gestión responsable, que ya os he dicho en la primera intervención. Cuanto más responsable y más profesional sea la gestión, menos tenemos que aparecer nosotros, menos, y más podemos entonces dedicarnos a esas actuaciones de revisión global que en realidad finalizan con recomendaciones para que la gestión pueda mejorar. O sea, a mí me encantaría hacer solo control financiero, si no me gusta nada la función interventora. Claro, lo entiendo. Y el señor Garrido nos iba a hablar de su libro. Falta bueno, un trozo de libro. En realidad, como eso es muy de comunidad autónoma, pues no sé si merece mucho la pena, pero bueno. No, simplemente, ellas también querían que lo comentara. bueno, creo, simplemente... ¿no? El libro. Sí, que lo comente, que ellos querían. en Vamos a decir que sí a la en función cinco nacional. minutos. Bueno, ya no sé si habrá muchas comunidades, pero bueno, esto más bien se refiere a habilitación nacional, pero bueno, en fin, en donde, bueno, pues haya intentado hacer ciertos traspasos, digamos, de lo que son los habilitados nacionales a la comunidad autónoma. Nosotros hemos tenido 2 cuestiones de inconstitucionalidad, el tribunal nuestro al respecto, pero en realidad porque, bueno, pues ahora mismo la labor legislativa se hace así muy rápida, vamos a decir. La primera, se resolvió ya por el Tribunal Constitucional porque no tenía mucha dificultad, porque se introdujo un cierto traspaso importante, no de como cuerpo, sino, en fin, que con posibilidades incluso de no solo provisión, sino convocatoria de procesos selectivos, ofertas de empleo, etcétera, etcétera, a la comunidad autónoma a través de una disposición adicional de la Ley de Presupuestos. Bueno, esto ya está muy trabajado y el Constitucional, pues bueno, ya eso lo dejó sin efecto. Hay otra que está pendiente, en donde aquí ya no tengo yo tanta claridad con que nos vayan a dar la razón por las ultimísimas sentencias actuales del Tribunal Constitucional. Y es que aquí también se emitió, a través de una adicional, esa posibilidad para el País Vasco en concreto, que es de lo que estoy hablando, en un Real Decreto Ley. Claro, lo que nosotros planteábamos es que, hombre, ¿dónde está la urgentísima necesidad para que vaya
por vía de un Real Decreto Ley. Y, claro, citábamos sentencias, ingenuamente, ahora visto con el tiempo, aunque ya no se ha resuelto por el Tribunal Constitucional, en donde efectivamente el Tribunal Constitucional da unas ciertas exigencias de, oiga, esto tiene que ser urgente necesidad, no puede meterse un Real Decreto así por las buenas. Hay alguna más reciente que prácticamente está reduciendo las exigencias al mínimo. Parece que basta con que la acción de gobierno lo diga y el legislador luego avale, ratifique ese, mejor dicho, convalide, vamos a decir la palabra exacta, convalide ese Real Decreto, como que ya casi ya con eso vale, ¿no? No lo sé, si prosperará, no prosperará, etcétera, ¿no? No sé cómo acabará el asunto. Hombre, en el caso del País Vasco parece que la cosa, si luego se hacen las modificaciones legales pertinentes, a lo mejor se podría hacer, pero claro, haciéndolo bien. Y desde luego, hombre, yo entiendo que el gran problema que puede haber luego va a ser si ya en la selección y no solo en la provisión se meten determinados requisitos, en concreto en este caso, que eso luego podría valer para otras comunidades, a lo mejor Cataluña, etcétera, a lo mejor de carácter lingüístico, que posiblemente por ahí van a ir los tiros, ¿no? Pero bueno, a día de hoy es donde estamos, tampoco se ha hecho modificación, digamos, legislativa pura, o igual se acaba, pero bueno, lo digo, no sé si dar alguna idea, pues si no hay nadie aquí del Gobierno vasco, no sé si dar la idea. A lo mejor luego se acaba haciendo una especie de híbrido, que es lo que ha pasado con los cuerpos funcionariales de la Administración de Justicia. Que claro, son nacionales, los exámenes están descentralizados, pero si tú lo apruebas en el País Vasco, vale, o en Aragón, puedes ir para toda España. Y luego sí es cierto que la provisión de puestos se pueden exigir cosas que a lo mejor uno de Aragón es difícil que las tenga, sobre todo requisitos lingüísticos. Pero el cuerpo sigue siendo nacional y de hecho tú puedes llegar aquí habiendo aprobado el examen de Valladolid en la Administración de Justicia, se tiene que estar 2 años, bueno, y luego ya te vas donde te dé la gana. O sea, es decir, bueno, volver a ver a Valladolid o acabar en La Coruña, donde te apetezca. No sé si irán por ahí los tiros, porque esto ya se ha hecho, como experiencia. Y luego, claro, donde sí tenemos a veces pegas, por lo menos en los cuerpos funcionariales de justicia, es en que luego hay bastantes recursos sobre cuáles deben ser los perfiles de cada puesto y si deben estar vencidos o no. Pero bueno, esto ya es la segunda parte, digamos, del problema, y es ver efectivamente, bueno, si en todos los puestos hay que exigirlo, cuál es el nivel, etc., etc., que eso luego da montones de procedimientos. No sé si será por esa vía híbrida, digamos, de mantener el cuerpo nacional o no, lo digo porque ya está hecho. No sé si será buena, será mala, será regular. A día de hoy estamos donde estamos, con la cuestión planteada, con una convocatoria suspendida también por parte de la sala nuestra, en el ámbito autonómico, y bueno, pues veremos cómo se resuelve. No lo sé. Ahora mismo es que tendría que incluso preguntarlo, porque yo por una jubilación tuve que cambiarme de sección, ahora presido la sección primera y no la tercera, entonces ya no estoy donde se decide esto, con lo cual lo tendría que preguntar a los compañeros. Pero como nos llevamos muy bien, yo creo que ya hay una simbiosis y casi nos vemos y sin café ni nada, ¿eh? Ya vamos a suspender. Nos miramos así, sí, hombre, cómo nos faltaremos. Bien, no, esto es una broma. Pero bueno, en cualquier caso, pues iremos viendo y hay varias posibilidades. Hombre, lo que no puede ser es intentar ir por la puerta de atrás, eso que es un Real Decreto Ley, que si tal, aunque a lo mejor ahora, con la jurisprudencia actual del TC, dicen que está bien. Pero bueno, en principio, hombre, suena un poco raro que haya tanta urgentísima necesidad como para esto, pero bueno, en fin. Es el punto en el que estamos y no sé si otras comunidades autónomas luego seguirán la línea, porque claro, una vez que empiezan algunas, pues ya sabéis que hay alguna otra. Ya hay una experiencia en Navarra más elaborada ya, o sea que bueno, quién sabe si luego todo el mundo querrá lo mismo, ¿no? Andalucía, otro, en fin, probablemente, pero en fin. La selección, la provisión y sobre todo que los puestos están en las RPTs locales, son los ayuntamientos los que crean el puesto y los que les ponen el requisito del euskera. Es decir, la comunidad autónoma no tiene la capacidad ni la potestad ni la competencia para tocar esas RPTs. Esa yo creo que es la gran diferencia con el propio ministerio. Es en teoría el ministerio el que crea las plazas y el que en teoría luego las provee. Pero es que aquí estamos hablando de dos cuestiones diferentes. Una cosa es que el Gobierno vasco en el sistema, en la provisión, haga un concurso, y otra cosa es que pueda definir o determinar las características de los puestos, porque esos puestos están dentro de las RPTs locales. Claro. Eso yo creo que es la gran diferencia que hay frente a la posibilidad que se planteaba de
de exigir el euskera como requisito de selección. No puede Claro, es ser, que- porque en un momento dado un pueblo de Álava, un pueblo de Vizcaya o un pueblo de Guipúzcoa, que también existen milagros, por lo que fuera, decide que van a dar una fecha que van a quitar la preceptividad, no quitan el requisito del euskera, sino que dilatan en el tiempo la exigencia del lingüístico, la exigencia de conocimiento del perfil lingüístico concreto, que siempre es el 4, que es el euskera técnico. Hay gente en ayuntamientos que está haciendo doctorados en euskera para obtener directamente la homologación al 4. ¿Por qué? Hasta ahora sacar un perfil lingüístico 4 era bastante complicado, y más yo que soy castellano parlante y que mi lengua de origen es el castellano. Entonces, en ese supuesto yo creo que se ve clarísimo. Es decir, si tú lo que te encargas, si tú lo que puedes determinar es la selección y tienes un órgano que es al que destinas ese cuerpo de funcionarios que tú seleccionas, son los que van a determinar las características del puesto, pero no las puedes proveer. No las puedes determinar. El Gobierno vasco tenía una teoría que también tenía su sentido y que lo hemos comentado en numerosas ocasiones. Nosotros tenemos un primer destino que lo da directamente el Gobierno vasco, que lo provee. Dice, claro, si yo no pido la exigencia lingüística, me voy a encontrar que no voy a tener puestos con primer destino, para un primer destino. Digo, sí, yo puedo llegar a entender esa opción, pero ahí lo que tienes que hacer es coordinarte. La coordinación entre la comunidad autónoma de Cantabria o la comunidad autónoma de Castilla y León o con mi propio ministerio podría ser esa solución, y no la exigencia o la vinculación de un requisito lingüístico cuando no controlas la creación del puesto. Cuando el puesto no es tuyo, el puesto no es de la comunidad autónoma, ni es del Estado, evidentemente. Entonces yo creo que ese es el gran hándicap y el gran límite que lo va a parar. Y luego, cuando estábamos hablando de modernización, a nosotros siempre nos miran como si fuéramos un cuerpo viejo, cuerpo de la administración local de principios de siglo, sino más allá, porque vamos, somos carcas. Y además, todo el mundo piensa que tenemos un perfil un poco... pero vamos a ser claros, Sí. eso no es cierto. Oh, Quiero decir, bueno, no, depende eso de la no opinión. es cierto. Eso no es cierto. No es cierto porque además la modernidad no genera mejor legislación. Porque si a mí me dijeran, es que las últimas leyes tienen una precisión, son maravillosas. Sabes que cuando definen qué es un directivo público, sabes lo que es. Ahora, luego lo ves en la RPT y dices, soy directivo, si parece más un eventual, si lo que querían era meter a alguien. Ojo, quiero decir, la precisión terminológica, el Código Civil, ¿cuántos años tiene? Una joya. Ahora, ¿cómo se está legislando? Real Decreto Ley de 30, sobre todo suelen estar por diciembre. Sí, Si va con un acompañamiento de hay la más Ley de tiempo. Presupuestos Generales, muchísimo mejor. Y además, van modificando. La función pública, una de los directivos públicos para la AGE, ¿dónde viene? En un Real Decreto Ley, que es el que lo regula y el que dice que es directivo público, cuáles son sus funciones, que tienen que ir en un instrumento de ordenación específico para ello. Entonces, ¿qué hacen? Ahí metemos todo. Metemos al eventual, metemos todo. No. ¿Pero para qué lo hacen? Para garantizar una libre designación. Y es lo que yo decía antes, para que los recursos humanos tengan prestigio, lo que deben exigir los propios gestores es la selección profesionalizada. Quiero decir, creo que eso es lo que les va a garantizar que puedan decir, no, somos objetivos, no que tengamos una libre designación, es un sistema de provisión, no de selección. Nosotros somos funcionarios de carrera, tenemos una solvencia previa que nos va a dar muchísima seguridad y muchísima solvencia a la hora de emitir informes, que no hacemos propuestas sin fundamento. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de provisión será el que sea, pero nosotros hemos sido seleccionados como el resto, respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad, que es lo que queremos. Y eso no tiene nada que ver con que la legislación sea de hace un siglo o no. Y de verdad, los habilitados estamos con una función claramente de colaboración. Queremos que salgan bien las cosas. Yo lo que quiero es no tener ningún problema. A mí los contenciosos, cada vez que llega por Advantius, que es la red, otro contencioso, empezamos a resoplar, no queremos. Y todos son de personal, o la mayoría. De verdad. Que no somos en mi ayuntamiento nosotros, todos ¿eh? menos 4. ¿Eh? En mi ayuntamiento más concretamente todos menos 4 son de personal. De verdad.
25, yo tengo 25 míos. Mira, No, pero no son míos, ¿eh? O sea, No, vamos, no, que quiero fue de decir- mi antecesora. Pero, a ver, Bueno, tengo pero, uno ¿sabes? mío. La defensa de esos contenciosos está basada en que se haya sido profesional, se haya motivado bien y cuantos más parabienes haya tenido el expediente, mejor o más probabilidades de sentencias judiciales favorables. Siempre. Bueno, Hombre, puede haber honrosas excepciones, o deshonrosas en este caso, pero seguramente la solvencia, la motivación, el trabajar coordinadamente y bien motivado, de verdad, insisto, yo creo que nos da mucha seguridad jurídica a todos. bueno, yo sí he oído la frase por parte de un habilitado nacional de, frente a mi informe, decir, a mí esto que me lo diga un juez y acabar en el juzgado. Sí, Y saber que vas a perder. y a mí Yo- me han yo el de llegado lo ayer- que he el de dicho, ayer, la el sentencia salario que llegó mínimo ayer, o sea, yo estaba interprofesional. convencida A mí que me iba ha a llegado perder. un salario mínimo interprofesional que se aprueba en una mesa para los funcionarios en prácticas, policías locales, por supuesto. Y dices, no, a ver, esto no tiene sustento. Que va a mesa, que es que suena mal, ya, pero de verdad hay que decir que no. No hay sí, que yo- inventarse no, cosas. Yo eso también no, o sea, digo que no, pero es que a veces, o sea, yo no lo veo, o sea, también... No, yo no lo veo, no. es que Hay eso, que a mí motivar. que me motivéis también, o sea, es que, en serio, o sea, yo es que... Hemos llegado al punto mutuo, al Sí, punto intermedio, eso. motivación. Yo Nosotros queremos quiero lo abrir- mismo que queréis vosotros, yo motivación. quiero abrir la piscina, o sea, me refiero, o sea, y eso a veces no lo entendéis, o sea, nosotros estamos mucho más en el día a día, o sea, en el barro total, o sea, y Eso vosotros estáis es. en la tercera planta, arriba, allí, o sea, Estamos alrededor. Pero yo creo que hay que entender que estamos todos estamos al mismo nivel. Que sí que es cierto que vosotros tenéis que saber lo que nos podéis exigir. O sea, los informes de reparo tienen que ser motivados, lo dice la ley. Entonces, si a ti te llega algo Sí, que yo simplemente mínimo- está devuelto, yo hago mínimo 5 al mes, claro, pero quiero decir que si te llega algo que simplemente está devuelto, y todos van al pleno, por cierto, y se leen. pero se leen, pero con tu informe también de También, discrepancia. claro, sí, Claro, vamos, sí, ocupo claro. medio pleno yo. Pero que los informes tienen que ser motivados, los de reparo. Y los de secretaría Sí. también no se Sí, pueden jo. limitar a la mera cita de textos, tienen que concluir. No, pero Entonces, es que, perdón. Ah, vale, Vale. sí. Ya como decírtelo. 5 minutos. Es que no le veo. No, es que ya no quiero que mis señores concejales sepan todos los nombres de mis socorristas, porque están viendo todos los meses, o sea, los reparos de los socorristas, que mañana, o sea, no iré a ningún congreso a ningún lado porque seguro que se me queda alguno para el fin de semana enfermo, casualmente. O sea, en fin. A ver, el señor Garrido me ha dicho que quiere decir algo. Nada, un pequeño detalle al hilo de lo que se ha dicho. Simplemente porque ahora está muy de actualidad, al menos que sepáis que cuando vayáis a procesos de consolidación que ahora están muy de moda, intentad hacerlo muy bien porque a los tribunales no nos gustan. O sea, al Supremo le gustan muy poco y a los tribunales superiores también poco. No es algo, o sea, es decir, lo que haya que hacer se hará, evidentemente, y lo que diga la norma, pues se hará. Pero vamos, que hacerlo bastante bien porque no acaba de gustar. Y al hilo de lo que acabas de comentar, claro, que el problema, vamos, la diferencia, por supuesto, entre provisión y tal. Claro, si De los míos a sala. bueno, el año que viene igual ya estás fuera de plazo, porque todavía queda mucho. Estamos en mayo. No, me refiero estamos en que mayo. ya- ahora estamos en Si el acto ya se ha distancia. dictado, creo que va a ir fuera de plazo. Bueno, No, pero vamos a perderlo, lo tengo súper claro. pero bueno, no, pero quiero decir que claro, ahora se está hablando aquí, pues, ya ves, de la oferta de empleo, de tal, para en el caso del País Vasco, en fin, alguna otra comunidad lo querrá. Pero claro, en este caso yo no sé si realmente es tan útil como parece, porque, y me explico. Yo soy de un ayuntamiento pequeño, no voy a decir cuál, para que a ti te gustará. Venga, Izurza, ¿te gusta Izurza? Una cosa. Perfecto, te Lo quedas muy quieras. cerca de Durango. Y digo yo, joder, estos habilitados nacionales... Es Izurza Mañaria, esa agrupación. esa agrupación, bueno, pues Es y Izurza hay Mañaria. algo pequeño que no sea agrupación. Bueno, da igual, uno pequeño, el que tú quieras. Usan solo, el último que se ha creado en Vizcaya. Ya, pero usar solo me pilla más tetalo. No, bien. Da La igual. Nestosa. Uno pequeño. Y entonces dice, bueno, estos habilitados no me gustan. Pues, de aquí poniendo pegas, tal. Bueno, pero tiene que haber. Dice, vale. Entonces ya hemos descubierto una cosa muy buena, que os vale para otras cosas. Hombre, vamos a poner PL4. Concurso.
¿Hay algún habilitado con PL4 en la sala? No. Interino. Ya está. 4. Sí, interino con PL4, que es un amigo o amiga que... Porque Bien. no está al alcance de todos. Yo soy de persona y tengo el PL4, ¿eh? O sea, no es un ¿Ves? pecado. No, pecado no. lo que Solo digo es que trato no de está al decir alcance, que ya no hace está al falta, alcance lo de que trato de todos. decir es que ya no hace falta que sea habilitado. Y soy medio, No, medio claro. alavesa y No, mis que padres hablan castellano. pero lo que trato de decir no es que esté bien ni mal, sino que ya no hace falta que sea habilitado. Ya no necesito que sea habilitado. Ya está, no hay ningún problema. Pero si habilitados en Euskadi hay 3 en el tambor. Por eso te lo digo, que ya no lo necesito. Entonces ya quedan, ¿dónde? En las grandes ciudades. No quedan en, vamos, grandes o poblaciones grandes como Santurce, las poblaciones pequeñas no hay ni En uno. donde se paga bien. No hay ni uno. Entonces, quiero decir, O sea, mi ayuntamiento, no, lo que por eso trato de ir a está- parar por eso es hay que habilitados. se pone mucho énfasis. Por eso en Lo Durango que tenemos trato de ir a parar... habilitados, Tenéis, que nosotros tenéis- pagamos fenomenal. Yo no digo que en Durango no se pague bien, que lo sé, sino lo que estoy diciendo es que hay ayuntamientos que han quitado el requisito del euskera para que vayan habilitados. Sí, pero Y puedes también esos poner ropa que están no vayan, quiero cubiertos, decir, lo mismo da- perfectamente, y Da el se doble utiliza. juego. Y es El biunívoco. problema es la Es utilización biunívoco. del euskera o del requisito lingüístico no para la prestación del servicio o para la realización de tu tarea, sino para excluir a un tipo determinado de funcionario que piensas que te va a molestar y te va a poner pegas. Y eso se ha hecho. Bueno, ya Ángel me está diciendo para cortar porque Ya. ya la gente quiere café. Sí, vamos a estabilizarnos ya definitivamente. Sí, ¿eh? sí, nos vamos a estabilizar con un PL4.